Muy buena tarde. Les damos la bienvenida al segundo ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina, que tiene como objetivo presentar temas relacionados con los aspectos geográficos, sociales, económicos, culturales, entre otros, que influyen en la enseñanza de lenguas. Y pues sin mayor preámbulo, les voy a presentar a nuestra primera participante, que es Ana Lilia García. Ella cursó estudios en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha tenido la oportunidad de realizar trabajo de intervención comunitaria mediante su participación en colectivos culturales, obteniendo así el Premio de la Juventud de la Ciudad de México. Participó como profesora de lengua y literatura para aspirantes a la educación media superior y superior en la Brigada de Apoyo Educativo del programa Jóvenes en Impulso del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Formó parte del Refugee and Immigrant Advisory Council de Canadá, desempeñándose como profesora de español como segunda lengua en los programas Conversation Partner y Language Exchange. Actualmente reside en México y cursa el 8º semestre de la licenciatura en enseñanza de español como lengua extranjera. Y nos estará presentando el tema Aprendiendo fuera del aula, reflexiones en torno al aprendizaje de inglés como segunda lengua en un contexto migratorio sin instrucción formal. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, coordinador. Y bueno, para empezar quisiera agradecerle a la coordinación de la licenciatura por brindarnos a los estudiantes la oportunidad de, de interactuar en este tipo de cuestiones académicas. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrar una pequeña presentación y así dar inicio a... Ahí está. Ahí. Es posible visualizar la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría iniciar la presentación leyendo el título de mi propuesta. De nuevo, es Aprendiendo fuera del aula, reflexiones en torno al aprendizaje de inglés como segunda lengua en un contexto migratorio sin instrucción formal. En principio me gustaría comentar que este trabajo es pretendía ser mi propuesta de tesis, todavía no sé si me voy para allá, pero todavía no está terminado, es una propuesta. Menciono la palabra reflexiones porque esta propuesta es, bueno, parte de un conjunto de reflexiones que realicé a partir de una experiencia personal, una experiencia de migración y a partir de la experiencia personal de otras personas muy cercanas a mí. En este sentido, como estudiante de la LICEL, justamente me dio como que la licenciatura me dio las herramientas justamente para analizar mi propio proceso. Es ahí de donde surgen estas reflexiones y me pareció una excelente oportunidad de transformar una experiencia personal en una experiencia académica. Es por eso que decidí trabajar esta propuesta. Voy a partir de una serie de reflexiones iniciales que fui realizando poco a poco. La primera de ellas es la inherente relación que existe entre la migración y el aprendizaje de lenguas, en este caso el aprendizaje de inglés. Esto no solamente cuando nos enfrentamos a lenguas completamente ajenas a nuestro sistema lingüístico, ¿no? Esa relación también existe incluso cuando estamos en contacto con nuestra misma lengua, pero con diferentes variantes. En segundo lugar, reflexiona en torno a los contextos migratorios, que voy a retomar más adelante. Por otro lado, haciendo la revisión bibliográfica, encontré que existen muchos estudios acerca de investigaciones dentro del aula, y la mayoría de estos estudios son de carácter cuantitativos. Muchos estudios que nos arrojan información numérica, estadísticas, pero los estudios cualitativos están como un poquito, ligeramente más relegados. En este sentido, bueno, me voy a permitir retomar la reflexión número 2, referente a los contextos migratorios. Yo reflexioné en torno a dos diferentes contextos. Por un lado, los formales, que tienen que ver con los
contextos educativos, ¿no? Cuando viajamos para hacer tal vez una maestría, los laborales, ¿no? Cuando conseguimos trabajo en otro sitio, y los contextos políticos, ¿no? Por ejemplo, los desplazamientos por conflictos bélicos, las cuestiones de los refugiados. Pero por otro lado, y es el contexto que realmente me interesa para esta propuesta, es un contexto más informal, que tiene que ver con la ilegalidad. ¿Qué pasa con las cuestiones lingüísticas cuando migramos bajo estas circunstancias? Me parece que la ilegalidad trae como un fuerte estigma normalmente, ¿no? Como un estigma social, un estigma lingüístico, vaya, estigmas de muchos tipos. Estos estigmas creo que se traducen en la falta de acceso. ¿La falta de acceso a qué? Bueno, en primer lugar, a programas de integración cultural. En segundo, la falta de acceso a programas de integración lingüística. Vaya, hay lugares, por ejemplo, como Los Ángeles, como Chicago, donde las comunidades lingüísticas hispanas están muy cuestionadas. Pero en este caso de mi propuesta, yo planteo trabajar con un lugar en Canadá, pero donde la comunidad hispana apenas está llegando, donde estos procesos migratorios tan fuertes, por ejemplo en Estados Unidos, en este lugar están apenas gestándose. Entonces las comunidades están muy poco, o la comunidad hispana está muy poco cohesionada. Entonces, sumando la ilegalidad, la falta de programas de integración cultural y lingüística, ¿qué es lo que le queda al migrante? Esto que aparece aquí. La experiencia cotidiana como forma de aprendizaje, en este caso del inglés, ¿no? Entonces a los migrantes les queda aprender la lengua de manera natural, en contexto totalmente, y vaya, rigiéndose bajo pues, sus propias estrategias. Bien, esto para mí fue muy importante preguntarme, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Justamente estas personas que, dadas sus circunstancias, no tienen la oportunidad de acceder a la instrucción formal, como lo dice mi título. ¿Cómo aprenden estas personas que carecen de acceso? Y bueno, todo esto me condujo a hacer una serie de reflexiones metodológicas en torno a cómo haría yo para rescatar esta experiencia de los migrantes. En este sentido planteo, bueno, un estudio de carácter cualitativo en el que me gustaría utilizar a la entrevista como forma de recolección de la información. Pero ¿qué me gustaría trabajar? Me parece muy importante darle peso a las experiencias de los migrantes, a la experiencia personal como forma de análisis, como forma de recolección de la información. No tanto una investigación numérica, no tanto una investigación que arroje estadísticas, sino una investigación que arroje percepciones, actitudes, experiencias, ¿no? ¿Cómo fue que un migrante ilegal vivió su propio proceso lingüístico, ¿no? ¿Cómo lo puede expresar? ¿Cómo lo sintió? En ese sentido, pues me parece que un estudio más cualitativo podría ayudarnos a trabajar estas cosas como con, no sé si se ha arriesgado decirlo, pero bueno, con mayor profundidad quizás que un estudio cuantitativo. Bueno, como les decía en un principio, esta propuesta parte de una experiencia personal. Entonces me permití realizar ya algunas reflexiones hipotéticas que me fueron dando un hilo de por dónde podría yo agarrar mi investigación. En primer lugar, me di cuenta que cuando se migra en estas condiciones de ilegalidad, se da mucho la resistencia socioafectiva. Es decir, una resistencia que está relacionada con factores más psicológicos, con factores sociales, culturales, que se ve íntimamente ligada con
¿cómo decirlo?, con la eficacia o con el éxito del aprendizaje en este caso del inglés. Cuando se tiende a tener esta resistencia dentro de la cultura receptora, generalmente la interacción se deja en segundo plano. Y en primer lugar aparece la necesidad de cubrir ciertas necesidades, o más bien la necesidad de comunicarse para cubrir necesidades muy puntuales, como quizás buscar comida, como quizás transportarse, ¿no? Donde la interacción ya más, quizás a un nivel más social, no sé cómo expresarlo, se deja un poco de lado. Bueno, esto conduce al individuo a tener que establecer sus propias estrategias lingüísticas, ¿no? Este número 2 lo puse en color clarito porque me parece que ya sería un poco arriesgado agarrar mi trabajo desde esa perspectiva, porque creo que ya sería ahondar en cuestiones incluso sintácticas o cognitivas, que me parece que dan pie para una investigación u otra investigación mucho más amplia. Pero bueno, lo que sí es parte de estas reflexiones que hice son las estrategias culturales, ¿no? Que el migrante, ¿qué tiene que hacer? Pues establecer sus propias estrategias culturales, porque no hay un mediador que lo guíe en torno a cuáles son las formas de vida, las cosmovisiones, las cuestiones pragmáticas, ¿no? Como el agradecer, las cuestiones de, sí, más culturales en torno a la cultura meta. Entonces, pues al migrante le toca echar a andar su propio bagaje cultural para tratar de integrarse en una nueva cultura. Y esto fue una de las partes que a mí me parecieron más interesantes en torno a estas reflexiones, porque de manera inconsciente el migrante reconstruye su identidad de manera cotidiana. ¿Por qué? Ante esta falta de cohesión que yo les comentaba, ¿no? De estos lugares donde la migración es un fenómeno muy, muy novedoso, pues vaya, pues le toca echar a andar todo el tiempo esta construcción, ¿no? Es como esta bardita que es la identidad. Híjole, es estarle quitando tabiques todos los días y poniéndole nuevos tabiques, incluso de manera inconsciente o de manera consciente, que es lo que voy a mencionar a continuación. Ay, me da mucha pena porque busqué mucho esta cita, se las debo y la voy a investigar. Alguna vez leí una cita que decía, la identidad no se piensa hasta que se pone en peligro. Entonces me llegó mucho esa cita que no logré encontrar, porque me parece que hace mucho sentido con esto de lo que estoy comentando. Cuando sentimos nuestra identidad, en este caso, bueno, cultural, lingüística, peligrando, pues ¿qué nos queda? Pues órale, ¿no? Pensar en ella e incluso a veces hasta trabajarla conscientemente, como les decía. De ahí viene este fenómeno que a mí me pareció muy interesante, que es la hiperidentificación cultural, así lo denominé. Que es, en palabras de Gardner y Lambert, una especie de miedo a la asimilación. ¿Qué es esto de la hiperidentificación? Bueno, cuando el migrante ve su identidad peligrando tanto, empieza a dejar muy claro, de una manera sutil o no tan sutil, que no le interesa integrarse a la cultura meta, que no le interesa tener, no sé, a lo mejor la nacionalidad, ¿no? Que no le interesa tomar aspectos culturales de la cultura receptora, ¿no? Utiliza su lengua continuamente, incluso en contextos donde hay poca interacción en su lengua materna, ¿no? Es esto, busca o tiene una necesidad consciente de demostrar o de demostrar su cultura, de
hacerla visible. Bueno, en este sentido, todas estas reflexiones me hicieron darme cuenta que mi propuesta gira en torno, después de hacer una revisión bibliográfica, que bueno, mi propuesta gira en torno a analizar los factores socioafectivos relacionados con el aprender inglés en los contextos migratorios, ¿no? Básicamente hablar sobre el miedo, sobre cómo influye la motivación, la apertura, la distancia social, el deseo de aculturarse, ¿no? Y cómo todos estos elementos intervienen en la eficacia o en el fracaso incluso del proceso de aprendizaje de una lengua, en este caso del inglés. Y bueno, para concluir mi intervención, todo esto tiene un sustento teórico. Esencialmente me basé en la propuesta o en los modelos de Gardner y Lambert y el modelo de aculturación de Schumann. Si bien son modelos ya de los años 70, me parecieron muy importantes porque representan un parteaguas para considerar dentro del aprendizaje de lenguas factores más allá de lo cognitivo, ¿no? Y factores más allá de lo lingüístico. Cómo estas cuestiones de motivación, ¿no? Cómo el contexto, los factores sociales, los factores afectivos, intervienen de manera directa, creo yo, en el aprendizaje de una lengua, ¿no? Y en la eficacia, digamos, de este aprendizaje. Y bueno, esta es básicamente la base de mi sustento teórico. Y pues con esto concluyo mi intervención. Aquí están mis referencias. Felice. Y pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Ana Lilia, por este interesante tema y esperamos que puedas concluir tu investigación y que pues tal vez en un futuro se convierta en un trabajo de titulación. Gracias. Muchas gracias. Ahora damos paso a la presentación de Ariana Lisbeth Mora Bastida. Ella es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en enseñanza de español como lengua extranjera y también está realizando estudios sobre los usos didácticos del cine. Nos estará presentando el tema Lenguas originarias en la enseñanza de L2 en México, interculturalidad y factores socioafectivos en el aprendizaje de lenguas. Adelante, Ariana. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecerles por haberme dado la oportunidad de participar en este segundo ciclo de conferencias. Y sin más, me voy a permitir compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Ok, me dicen si pueden ver bien la presentación. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, Ana Lilia ya comentó muchos factores, bueno, comentó algunos factores socioafectivos, entonces me dejó casi sin nada que decir, pero yo voy a tratar de desglosarlo un poquito más, pero al mismo tiempo voy a hacerlo de una manera general. El objetivo de esto es reflexionar acerca de cómo se maneja esta relación de las lenguas originarias en México y el español, específicamente en la variante mexicana del español, y cómo se aborda en el aula, o si se aborda o si no se aborda. Surgió también de reflexionar sobre experiencias de conocidos que estudian la variante del español ibérico. En España, muchas escuelas en sus cursos de español también hablan sobre el valenciano, sobre también distintas variantes del español, ¿no? Se tratan estas lenguas que también existen en el territorio. Recordemos que pues en España hay una situación de diglosia, ¿no? Pensé por qué no trabajar este tema, pero en el aspecto de México. Para entender todo esto, voy a comenzar por
abordar el por qué algunos alumnos adquieren la segunda lengua con más eficacia, quizás con más rapidez que otros alumnos. Es cierto que cuando se adquiere una lengua intervienen factores biológicos y cognitivos que sí son importantes, pero si tomamos en cuenta que la lengua tiene una evidente naturaleza social, pues entonces los factores socioafectivos tienen pues gran peso en ello. Estos factores pues serían las actitudes, la distancia social, la distancia psicológica y por supuesto la motivación. La motivación pues se trabaja en los aspectos educativos, no solamente en la enseñanza de lengua, sino en la enseñanza en general. Bien, hay algunos modelos que nos pueden ayudar a entender cómo funcionan estos factores socioafectivos. Uno de ellos es el modelo socioeducacional, ya lo mencionaba por ahí, y básicamente nos dice que el contexto social, las actitudes, la motivación y también el rendimiento académico son factores que pueden favorecer el desarrollo de la lengua meta. Básicamente, este modelo dice el contexto social influye directamente en las actitudes, que pueden ser positivas, negativas, y por supuesto también en la motivación. De acuerdo con este modelo, la motivación puede ser, por un lado, integrativa y por otro lado, instrumental. La motivación integrativa atiende a aspectos de querer formar parte de la cultura de la lengua meta, en este caso, pues, el español. Por otro lado, la motivación instrumental tiene que ver más con aspectos meramente comunicativos. En este sentido, comunicativo se refiere a poder hablar con otras personas y darse a entender, y hasta ahí llega. Sin embargo, quiero comentar que estos dos tipos de motivación, más allá de excluirse, deben trabajar de manera paralela porque tanto uno como otro son sumamente importantes. Hay otros tipos de motivación, eso los trabaja Ausubel desde, bueno, ya en el 76, ya tiene rato, pero pues sigue teniendo un gran peso. Los tipos de motivación que él distingue son la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca se favorece por la pulsión cognitiva. ¿Qué es esto de la pulsión cognitiva? Es básicamente ese interés, esa satisfacción por la mera acción de aprender. Por otro lado, la motivación extrínseca se estimula más por motivos externos, ¿no? Quizás el alumno quiere ganar estatus, quiere ser reconocido y quiere evitar el fracaso. Pues este tipo de motivación es la que pues usualmente genera estrés en el alumno, ¿no? Y el estrés pues no es muy positivo cuando se está adquiriendo una lengua. De hecho, lo que se busca en el aula es que la motivación intrínseca sea la que está más desarrollada, por supuesto. Ahora bien, el modelo de la aculturación, y ahí van a ver los dibujitos que igual les puedo ayudar a entender este concepto. El modelo de la aculturación nos puede ayudar a entender la parte de la distancia social y la distancia psicológica. Estas distancias básicamente nos indican en qué medida el alumno desea aculturarse, o sea, en qué medida busca adoptar rasgos culturales, rasgos psicosociales de la cultura receptora. La distancia social tiene que ver, Ana Lilia ya lo comentaba, sobre la aceptación o el rechazo de la cultura de la lengua meta. Si hay aceptación, por supuesto que va a haber interacción con los hablantes, y entre más interacción haya, más input, y entre más input, pues más efectiva será la adquisición de la lengua. Por otro lado, la distancia psicológica tiene que ver más con factores internos como el temor, la ansiedad, la motivación, por ejemplo, y este tipo de distancia es el que puede generar
un choque cultural, choque lingüístico, ¿no? El temor del hablante porque no quiere resolver problemas usando la lengua meta, porque siente obsesión, siente que las palabras del español no expresan lo que piensa, como lo haría en su lengua materna. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decir que si hay una distancia psicosocial, yo así la junté, psicosocial, si es amplia, pues entonces va a haber un proceso de virginización. De acuerdo con Da Silva y Signoret, esta virginización significaría que la lengua, la adquisición de la lengua no se desarrolla más allá de las primeras etapas, sino que se estanca. Pero ¿qué pasa si la distancia psicosocial es pequeña, es chiquita? Pues entonces la adquisición va a ser más eficaz, más significativa. Ahora, ¿qué pasa con este rollo de la interculturalidad? Porque pues ya dije que la cultura es importante, que hay que acercarse a la cultura de la lengua meta, pero bueno, entonces para hablar de eso hay que hablar de interculturalidad. Pero como el tema es muy amplio, entonces me voy a remitir a conceptos muy sencillos, muy básicos, respecto al aprendizaje de lenguas. Y básicamente aquí la interculturalidad se refiere a esa habilidad que el estudiante debe desarrollar para actuar de una manera satisfactoria en la cultura receptora. Y de hecho, si nos ponemos a revisar el marco común europeo de referencia para las lenguas, ahí marca que la competencia intercultural es clave para lograr dominar una lengua. Hay que pensar que esta interculturalidad va desde preguntarse por qué el hablante de la otra cultura actúa, piensa, se expresa de tal o cual manera. Por supuesto, no vamos a dejar de lado mirar desde nuestra propia cultura, dejar de emitir juicios negativos, dejar a un lado esta parte del etnocentrismo, aferrarnos a que nuestra cultura es mejor que la otra, sino más bien favorecer la tolerancia. Y ahora sí me voy a pasar a las lenguas indígenas, porque pues ya todo muy bonito, pero ¿y las lenguas indígenas qué onda, no? ¿Qué tiene que ver? Para empezar, pues México es un país lingüísticamente diverso. Tenemos 69 lenguas nacionales, no el español, y 68 lenguas indígenas, de las que se derivan 364 variantes. Entonces, hay que pensar también que estas lenguas han estado en contacto desde el siglo XVI, desde la época de la conquista, la colonia, y es innegable entonces que pues ahí hay historia, debe haber una huella lingüística también. Entre lo que se ha estudiado, entre muchas posibilidades, lo que se ha encontrado es que el léxico indígena es el que está más presente, bueno, está muy presente en el léxico del español en México. Hay factores también ahí fonéticos que tienen algo que ver, pero el léxico es lo que más quizás he estudiado y donde se ha encontrado más relación. El náhuatl es el que tiene más influencia en el español en México y eso a lo largo y ancho del país, pero se encuentra sobre todo en la zona centro a sur. ¿Qué pasa? Que estas palabras de este léxico de origen indígena se ha castellanizado y pues obviamente ha pasado al español con distintas grafías, con una fonética un tanto diferente. Se ha encontrado que la mayoría de ellos son sustantivos y que se restringen a hablar sobre fauna, flora, comida, bebida, utensilios domésticos. Y también están los topónimos. Hay un ejemplo bastante claro aquí en la Ciudad de México. 9 de las alcaldías tienen un nombre de origen náhuatl. Otros compuestos como Coajimalpa de Morelos, pero pues si nos basamos nada más en Coajimalpa, pues encontramos ahí léxico de origen náhuatl.
Bueno, y respecto a esto, ¿qué onda con el español? Muchos se preguntan si entonces vale la pena hacer una relación entre estos indigenismos y el aula de español como segunda lengua en México. Y pues el tema es algo controvertido, pero básicamente la respuesta es depende. Depende si nos remitimos al ámbito del léxico que se utiliza para los materiales didácticos, pues lo común es que se tenga un criterio panhispánico, porque las voces que se llegan a encontrar son comunes en el español de España, de Venezuela, de Argentina, de México, etc. Por ese lado, pues si no se enseña léxico de origen indígena, pues no hay un problema de comunicación, no hay barrera de entendimiento con otros hispanohablantes. Pero si tomamos en cuenta que si queremos enseñar este léxico o por lo menos tocarlo en alguna forma, vamos a atender aspectos culturales. Y por supuesto que, bueno, en cuanto al léxico, sí se pueden conocer aspectos que tiene la variante mexicana del español y pues enriquece el vocabulario. Pero pues por otro lado, es obvio que se enfatiza la historia nacional, se acerca la cultura, se puede promover la interculturalidad y quien quita, el alumno podría interesarse por estas lenguas originarias, por sus comunidades. Hay que tomar en cuenta que estas lenguas están en una situación de resistencia lingüística muy fuerte. Aproximadamente el 60% de ellas está, digamos, en peligro de extinción. Yo me tomé la libertad de hacer una pequeña encuesta. Mi idea era hacer 100 extranjeros dijeron, pero pues solamente recibí 31 respuestas, pero nos sirve. Y es sobre la percepción que ellos tienen acerca de sus cursos de español. Aquí aclaro que todos los encuestados estudian o estudiaron la variante mexicana del español. La mayoría de ellos ya tiene un nivel intermedio avanzado y también la mayoría ha tomado sus cursos en una escuela de idiomas. Sería el 48,4%, mientras el 38,7% ha tomado sus cursos con profesores particulares. Aquí es curioso que el 61,3% no conoce la relación que estas lenguas tienen con el español. Pero sí, el 71% sabe que hay palabras que son indigenismos, ¿no? Que tienen su origen en alguna lengua autóctona. Bueno, el 86% menciona que en sus cursos nunca les hablaron sobre estas lenguas, pero es curioso que el 9,7% esté tomando un curso de una lengua indígena, que esté estudiando, le están aprendiendo. Ese 9,7% representa a 3 personas. Aquí también es curioso ver que el 71% refirió que le gustaría aprender una lengua indígena, pero que el interés surgió porque sus amigos les hablaron de ellas. Podemos ver que en los cursos no se toma tanto esta importancia, más bien el interés viene por fuera. Como pueden observar aquí, de estas 3 personas que refieren estudiar una lengua indígena, 2 de ellas estudian náhuatl y una de ellas zapoteco. Ahora bien, el 87,1% de los encuestados refiere que considera importante que los cursos de español como segunda lengua hablen sobre estas lenguas indígenas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando uno ofrece un curso de lengua extranjera, de segunda lengua, se toman en cuenta aspectos como, 1, las necesidades de los alumnos, y 2, sus intereses, entre otros, por supuesto, pero los intereses son importantes. Y en este sentido, pues cabría preguntarnos, bueno, ¿por qué no entonces hablar de estas lenguas indígenas
en la clase de español. Por supuesto, no se trata de entregarles una lista de vocabulario y aprende una lengua indígena, tienes que hacerlo, no, sino que a través de la lengua meta, pues ir acercándolos a ellas. Ahora bien, y ya me tardé, ya en un momento terminó. Todo esto que dije, pues puede converger en el modelo de salón de clase. Este modelo básicamente nos dice que el profesor, los materiales, el ambiente, son factores que promueven el aprendizaje de la lengua. Y en este sentido, pues el docente tiene la tarea de generar un ambiente agradable de aprendizaje para que puedan lograrse actitudes positivas, se genere interés por la cultura de la segunda lengua, se motiva a los alumnos y se reduzca esta distancia psicosocial para con la cultura receptora. Y con todo esto, pues entonces ya sería posible lograr una competencia intercultural y adquirir la lengua meta de manera exitosa. Por supuesto, para esto hay estrategias. Yo aquí puse las que considero importantes. Una de ellas sería el drama pedagógico. Esta la menciona el profesor Siegfried Boehm en su libro Aprender Actuando. Y básicamente se trata de hacer obras de teatro, roleplays, que no se tienen que presentar, pero pues se pueden ejecutar en el aula. Estas actividades, por un lado, potencializan las habilidades comunicativas de los alumnos y por el otro, mantienen la motivación arriba. Entonces, en esta estrategia podría incluirse pues léxico indígena presente en el español o aspectos culturales de México, ¿no? Otra estrategia sería la proyección de películas, las visitas a museos, plazas, mercados, pueblitos, donde están en contacto directo con la cultura, con los hablantes. Y por supuesto, pues no vamos a dejar de lado el empleo de materiales como revistas, las grabaciones casuales, donde se escuche cómo es que hablan verdaderamente las personas en la cultura receptora. Y ahora sí, ya para terminar, este es un ejemplo muy sencillo. Se me ocurrió una unidad didáctica que hable sobre salud y nutrición, ¿no? Donde se enseñan aspectos culturales de México, como la comida a través de México, y este texto que tomé de Silvia Rendón del Instituto Nacional de Antropología e Historia está en lengua meta, pero además en negritas pues, se ve el vocabulario que tiene origen en alguna lengua indígena, y está el ejemplo del comal, el metate, el chile, los charales, que también charal pues no es un vocablo español. Creo que de esta manera pues se podría abordar, uno, pues la lengua meta, dos, el interés por la cultura, y tres, esta parte del léxico indígena y su relación con el español. Y bueno, pues eso sería todo y no me queda más que agradecerles por su valiosa atención y su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ariana, y también te felicitamos por esta que es tu primera participación en un evento académico. Muy bien. Ahora damos paso a nuestra última presentación, que estará a cargo de Eddie Fernando Chan Fernández. Él estudió la licenciatura en lengua inglesa por el Colegio de Estudios Universitarios del Mayab. Tiene la especialidad en docencia por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido profesor de italiano y francés en la Secretaría de la Juventud del Estado de Yucatán. También fue profesor de español en París y actualmente es profesor de inglés en el sector privado. Asimismo, realizó una estancia de investigación en el año 2019 en España en la Facultad de Ciencias acerca de las competencias docentes que debe adquirir el profesorado en formación de lenguas extranjeras. Actualmente es estudiante del 5º semestre de la licenciatura en enseñanza de español como lengua extranjera y nos estará presentando el tema la fonética correctiva en la enseñanza de una lengua extranjera. Adelante, Eddie. Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros, profesores. La verdad es un gusto estar aquí, es un placer estar con ustedes y pues que nos hayan brindado este espacio, pues la verdad fue algo
maravilloso para poder desenvolvernos un poquito más en esta área de la investigación en lingüística aplicada, en la metodología de enseñanza de lenguas, en la sociolingüística, como bien platicaban mis compañeras. Y bueno, pues procedo a compartir mi pantalla para iniciar con mi ponencia. Permítanme un segundito, estoy compartiendo pantalla. El día de hoy presentaré la ponencia La fonética correctiva en la enseñanza de una lengua extranjera. Primeramente, antes de definir en concreto qué es este término de fonética correctiva, debemos definir primeramente qué es la fonética. Bueno, la fonética es la parte de la gramática que estudia los mecanismos de producción y percepción de los sonidos del habla. Es decir, es aquella parte de la lingüística que estudia cómo se producen los sonidos de una determinada lengua y, de igual manera, cómo estos sonidos son comprendidos y discernidos por los hablantes, tanto nativos como los estudiantes de una lengua extranjera. Dentro del campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, más concretamente se habla de la fonética correctiva. Y ustedes me estarán preguntando, ¿qué son esos símbolos un poquito extraños que tenemos alrededor de las letras? ¿Será acaso el alfabeto griego? ¿Será acaso el alfabeto ruso? ¿Serán acaso jeroglíficos egipcios? ¿Qué son esos extraños símbolos que tenemos a un costado? Bueno, esos símbolos representan sonidos inexistentes en nuestra lengua castellana, en la lengua de Cervantes. La fonética correctiva trata precisamente de modificar y entrenar el ritmo, la entonación y la producción de los sonidos de la lengua extranjera que se encuentra el estudiante aprendiendo. Es decir, la idea y finalidad última es que el estudiante aprenda a producir estos sonidos inexistentes en su lengua, para, de esta manera, poder comunicarse de manera oral y para poder comprender al momento de la escucha. Principalmente, el objetivo es mejorar su producción oral y, en específico, la pronunciación del estudiante. Es muy común que al momento de aprender una lengua extranjera como hispanoparlante, se topen los estudiantes con este tipo de dificultades. Esto debido a que el español es una lengua fonéticamente muy poco compleja. En español únicamente tenemos 5 sonidos vocálicos: A, E, I, O, U. Mientras que en otros idiomas, como en el caso del inglés, existen 12 sonidos vocálicos, que son los que tenemos en la presentación, en la parte de arriba. Y en otras lenguas, como el francés, existen un total de 16 sonidos vocálicos, que son los que tenemos en la parte de abajo. Es decir que en inglés existen un total de 7 sonidos vocálicos que no existen en español. Y en francés existen 11 sonidos vocálicos que no existen en la lengua de Cervantes. Esto es lo que dificulta la producción oral de los estudiantes, puesto que es muy común que no sepan cómo producir estos sonidos, cómo realmente poder pronunciarlos, puesto que son totalmente desconocidos en nuestro idioma. Es aquí donde entra la fonética correctiva, cuya función, precisamente como se ha mencionado, es la adquisición de los sonidos de la lengua meta. Observemos el siguiente ejemplo. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a aprender cómo formular ciertos sonidos vocálicos en inglés, comenzando con la vocal A. La vocal A, cuando se encuentra entre dos sonidos consonánticos, se pronuncia de la siguiente manera, colocando los labios y la lengua como para decir
una A, pero pronunciando una E. Por ejemplo, cat, zat, glad. Por otra parte, cuando la letra A se encuentra de manera aislada, es decir, sin estar delante de otra consonante, esta se pronuncia de la siguiente manera, colocando los labios como para decir una E, pero pronunciando una A. Por ejemplo, American, African. A este sonido se le suele conocer como schwa vowel. Hasta la próxima, mentes sapientes, y que tengan un excelente viaje en el descubrimiento del universo de la fonética. Una vez visto el video, podemos darnos cuenta que la función principal de la fonética correctiva es la enseñanza de los sonidos, de la entonación y de los ritmos de la lengua meta que se pretende aprender. Para ello podemos utilizar distintas técnicas didácticas. Obviamente, más allá de únicamente enseñar los sonidos, debemos aplicar cierta metodología y ciertas estrategias de enseñanza para poder cumplir con el objetivo de que los estudiantes se apropien de la fonética de la lengua que se está estudiando. Una de estas técnicas puede ser el modelaje y la mímica, en la cual, como profesores, nuestra función principal es modelar la lengua para que de esta manera los estudiantes adquieran los sonidos que están escuchando y que son nuevos para ellos. Es decir, debemos modelar de la manera más precisa y concisa los sonidos de la lengua extranjera, a través de la mímica y a través de la enseñanza de la producción de los sonidos. Una vez hecho esto, podemos pasar a otras técnicas como la simulación, en la cual en el modelo por competencias y en el enfoque basado en la competencia comunicativa, lo principal es utilizar contextos reales de comunicación, es decir, utilizar aquel vocabulario, aquellas situaciones de la vida cotidiana con las cuales los estudiantes se podrían topar en un país angloparlante o francoparlante. Por ello se llama simulación. Otra técnica bastante usual y bastante práctica es el uso de diálogos, como veremos más adelante. Primeramente para que los estudiantes escuchen cómo se producen los sonidos, posteriormente los repitan junto con el profesor y finalmente trabajen con estos sonidos de manera individual. Ya por último, se encuentra la gamificación, que trata precisamente de realizar la clase de una manera más lúdica, de una manera más atrayente y de una manera que resulte más interesante para el estudiante. Es importante que nuestras clases sean lo más lúdicas, entretenidas y llamativas posible, porque esto nos permite incrementar el interés en los estudiantes hacia su propio aprendizaje y hacia la adquisición de la lengua meta. Observemos el ejemplo de la técnica de diálogos, el uso de diálogos para la fonética correctiva. En este ejemplo tenemos un discurso de la vida cotidiana que puede ser dado en cualquier contexto o situación en un país angloparlante o francoparlante. En este caso tenemos este diálogo en la lengua meta, que es el francés. Primeramente, el profesor modelará la lengua y los estudiantes escucharán y repetirán los diálogos que se encuentra presentando el profesor. Por ejemplo, Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Chloé, et toi? Enchanté Chloé, je suis Eddie. Enchanté de vous rencontrer, Eddie. Comment ça va, Chloé? Ça va bien, merci. De esta manera, en una primera instancia, los estudiantes se acostumbran
a relacionar la pronunciación con la escritura. Posteriormente, lo repetirán por ellos mismos junto con el profesor y en una tercera instancia trabajarán de manera individual con los sonidos de la lengua a través de la reproducción de los diálogos. Como podrán darse cuenta, la función última de la fonética correctiva es la adquisición del ritmo, la armonía, la entonación y la pronunciación de la lengua meta. Para cumplir con este objetivo de aprendizaje, como mencioné anteriormente, es bastante importante que la clase sea de una manera dinámica, de una manera interactiva y de una manera que le permita al estudiante despertar el interés por su propio aprendizaje. Para ello, podemos utilizar distintas técnicas, como lo es, por ejemplo, el uso de la poesía para enseñar la pronunciación. De esta manera, al estudiante se le hará bastante más interesante el aprendizaje de los sonidos y de la fonética de la lengua meta. Vamos a observar el siguiente video como ejemplo. On dit que le français est la langue de l'amour. Alors, un baiser et le point sur le i dans les mots aimés. Même si dans les mots aimés ne sont aucun i. Et voici les points. Rappelez-vous, en français, A plus I égale E. Ouvert comme un bel, ciel, terre ou fier. En español on dirait: un beso es el punto sobre la I en la palabra amar. Pero en español, amar no lleva I. Y he ahí el punto. Écrit par paronomasia. Como podemos darnos cuenta, en este caso estamos utilizando la literatura, la poesía, para la enseñanza de la fonética. Esto hace que la clase sea más interesante y resulte más atrayente e innovadora para los estudiantes. Y de esta manera, incremente su interés por su propio aprendizaje. En este caso, estamos enseñando cómo pronunciar un diptongo en francés. A plus I égale E. E ouvert. En este caso, podemos utilizar este tipo de técnicas para la enseñanza de los sonidos, de los diptongos, de los triptongos de la lengua meta. Y de esta manera hacer esa relación entre la escritura y la pronunciación. Otro ejemplo sería A plus U égale A. Peut-être, o tal vez E plus U égale U. De esta manera los estudiantes se van acostumbrando no únicamente a la pronunciación, sino también a la ortografía. Finalmente, ya para concluir, les dejo este aforismo. Se dice que el discurso es el arte de la prosodia. La prosodia es el arte de la pronunciación. La pronunciación es el arte de la fonética. Y la fonética correctiva es el arte de enseñar todas estas artes. Por paronomasia. Bueno, hasta aquí la ponencia del día de hoy con respecto a la fonética correctiva correspondiente a esta parte bastante interesante en la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras. Espero que esta pequeña ponencia les ayude a
mejorar, les ayude a innovar y les ayude a desarrollar sus técnicas y estrategias para la enseñanza de la pronunciación. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Pues realmente agradezco mucho al licenciado Ismael Centeno por este espacio que nos ha brindado el día de hoy para poder compartir un poco de aquellos temas que hemos investigado, que hemos indagado a lo largo de todos estos semestres de la licenciatura, y pues que realmente nos permite el día de hoy llegar con un conocimiento, con un bagaje de conocimiento bastante amplio que nos permite cada día ser mejores profesores, o mejores traductores, o mejores intérpretes, y que el día de mañana nos permitirá seguir desarrollándonos como personas, como profesionales. Realmente agradezco mucho el apoyo, agradezco mucho pues ahora sí que ese soporte, ¿no?, que nos han dado nuestros maestros, nuestros asesores, nuestros profesores, como el maestro Cuthberto, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Y pues realmente agradezco mucho por esta oportunidad de permitirme realizar esta ponencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, somos mi compañera Quetzal, Centli Quetzal Torres Terrones, y su servidora Lady Janine Shakurchak. A continuación les vamos a presentar nuestra ponencia que se llama La enseñanza de una lengua pluricéntrica. El caso del español. Primeramente está aquí el contenido, pueden observar lo que vamos a plantear. Es el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos, el estado del arte, una secuencia didáctica que estamos proponiendo, las conclusiones y referencias. Como planteamiento del problema, nos encontramos que en la enseñanza de idiomas, el concepto de pluricentrismo suele dejarse de lado. Es decir, solamente se toman en cuenta las variedades que se consideran neutras o históricamente prestigiosas, y esto le resta valor e importancia a las demás. Nuestra hipótesis es que si el alumno adquiere conciencia sobre el pluricentrismo, entonces podrá ser capaz de reconocer otras variedades, aprenderlas, incorporarlas y aplicar este conocimiento lingüístico y extralingüístico en diversas circunstancias. Es decir, no solamente que tengan en la mente que existe una variante, sino que hay más y puede incluso interesarse en ellas. Por eso es que nuestros objetivos en esta presentación es primeramente explicar brevemente el concepto del pluricentrismo, luego presentar una secuencia didáctica. Esta va a enseñar al estudiante diferentes variantes de la lengua española e incentivar el interés por ellos. Y finalmente, confirmar la importancia de incorporar este concepto en la enseñanza de idiomas. Bueno, antes de mostrarles nuestra propuesta de actividad, es importante definir qué es. Seguramente muchos no han oído hablar de esto, no tienen una idea muy exacta de lo que es. Entonces empecemos por la definición, ¿no? Para Bernardes, el pluricentrismo es la existencia de más de una norma lingüística cuyo uso está extendido en algunas zonas geográficas que pueden estar alejadas entre sí, ¿no? Es decir, la existencia de más de una norma. Para Paul, por otro lado, es la tendencia natural de las lenguas a diversificar sus normas, ya que cada una manifiesta una identidad social propia de cada grupo geográfico.
¿no? Es decir, la lengua cambia, la lengua no es la misma en todas partes, ¿no? Cada una en cada región tiene sus particularidades y hay que reconocerlas, porque es parte de la identidad de ese lugar. Y para Garatea, el pluricentrismo va a existir desde el momento en que se aceptan estas normas. Tienen campos distintos de aplicación como el literario, ortográfico, nacional, regional, y van a establecer una jerarquía entre ellas. Así se asegura la diversidad regional y nacional del hispanohablante, ¿no? Una vez más, el tema de la identidad es importante. Bien, ahora vamos a pasar con la secuencia didáctica. Este es un primer borrador, ¿no? Falta ponerlo a prueba en el salón de clases y veremos variantes léxicas, diferencias entre pretérito y pretérito perfecto, conjugación verbal de ustedes y vosotros, la segunda persona, singular y plural, y la pronunciación según dialecto. Vamos con la primera parte. Entonces, en las variantes léxicas vamos a ver que hay cosas, objetos que tienen otro nombre según el lugar en el que te encuentres, ¿no? Lo que queremos es que el estudiante descubra estas diferencias y entonces proponemos que complete esta tabla. Lo que va a hacer es una búsqueda en internet para ver cómo se le dice a lo que se ve en la imagen según el país indicado, ¿no? Porque varía el cómo se le dice, por ejemplo, en México a las palomitas, al camión, al hot dog, pero verá cómo se dice también en Argentina, en Cuba, y también le permitirá, pues, explorar el buscador en el idioma extranjero que esté estudiando, en este caso, el español. Otra cosa importante es establecer diferencias entre pretérito y pretérito perfecto, porque en América y España se usan de manera distinta. En América nos sirve el pretérito para indicar que una acción ya está terminada, pero no importa el momento del pasado del que se hable. Por ejemplo, hoy comí chilaquiles con mis amigos, antes de la pandemia comí chilaquiles con mis amigos. Pero en España usan el pretérito perfecto para hablar de una acción terminada en un pasado reciente. Por ejemplo, hoy he comido chilaquiles con mis amigos. Entonces proponemos la siguiente actividad. Para que practiquen ambos usos, van a describir todo lo que hicieron ese día en la mañana, primero usando el pretérito indefinido y posteriormente el pretérito perfecto. También van a tener que prestar atención a las formas verbales irregulares, porque sabemos que en el pretérito son muchas, y en el caso del pretérito perfecto, recordar las formas de participio irregulares que forman parte del tiempo compuesto. Bien, otra cosa que distingue a América de España es el uso de la segunda persona plural, ¿no? En América vamos a usar ustedes, como pueden ver en el cuadrito, y en España van a usar vosotros. Yo pongo todo el paradigma de la conjugación para el presente indicativo, pero hay que prestar especial atención a la segunda persona del plural, ¿no? Aman, beben, viven, amáis, bebéis, vivís. Entonces el estudiante debe dominar ambas conjugaciones y por eso presentamos la actividad. Deben revisar nuevamente la tabla, prestar atención a la flexión verbal de ustedes y vosotros y entonces completar. Tenemos 6 verbos, 2 de la primera conjugación, 2 de la segunda, 2 de la tercera, todos regulares y tendrán que conjugar con el pronombre ustedes y con el pronombre vosotros. Continuando con estas actividades, queremos hacerles distinguir al alumno que en la segunda persona encontramos en diferentes regiones hispanohablantes el uso de usted y tú, usted y vos. Como ya sabemos, en México utilizamos el usted como una manera de respeto y se refiere a la segunda persona del singular. Y tú es para más cercano. Sin embargo, en Colombia se utiliza usted para ambos. Y observamos que en otras regiones de Latinoamérica se introduce el vos como una forma de segunda persona de manera informal, segunda persona del singular.
el vos. En cuanto a la segunda persona del plural, contamos en Latinoamérica normalmente que se utiliza ustedes, como ya había mencionado mi compañera, y vosotros. Entonces, queremos presentarles al alumno esta imagen de qué es el voceo, ¿no? Es una forma de utilizar la segunda persona del singular cuando es informal en algunos países hispanohablantes. Asimismo, pues señalar la cuestión cultural, ¿no? Cómo se utiliza para todas las clases sociales y cuando se utiliza una diferencia de clase social en algunos países. También es importante mencionar que el voceo era considerado agramatical, incorrecto, ¿no? Poco culto, pero ahora, o desde siempre, se ha considerado en América Latina, en los que lo utilizan, como correcto. También, en el caso de fonética o pronunciación, lo que queremos hacer es introducir a los alumnos que nos marquen en el mapa donde se habla español, obviamente en regiones de Latinoamérica y en España, y luego hacerles escuchar y repetir las diferentes pronunciaciones. Por cuestiones de tiempo no podemos poner todas las pronunciaciones, pero escribimos las transcripciones fonéticas, como por ejemplo, tenemos dentro de nuestro mismo país, en el centro hacia el sur, tenemos esta pronunciación de Chihuahua, y en el norte podemos incluso encontrarnos con Chihuahua, y que los alumnos nos hagan esas observaciones. También tenemos el caso de sushi en el centro al sur del país y sushi, que al fin y al cabo no cambia el significado, solamente son alófonos. En el caso de nuestro país o algunas otras regiones de Latinoamérica, escuchamos lluvia, pero en Argentina está muy marcado el lluvia. En el caso de la pronunciación de la J, nosotros decimos eje, es una J más suave, y en España, en algunas regiones, está eje, como más fricativa. Una diferencia muy común que podemos observar es la pronunciación de la Z. En muchas regiones de Latinoamérica la pronunciamos como una S, cuando en España pues se pronuncia diferente. No tenemos el caso de casa, para nosotros suena igual que casa de una habitación, que casa. Lo mismo sucede cuando tenemos la C antes de I o E, para nosotros la seguimos pronunciando como una S, distancia, y en España distancia. Entonces es importante que el alumno haga esas distinciones para que pueda tener conclusiones. Bien, después de esta pequeña presentación, pues tenemos nuestras conclusiones. Como profesor de idiomas es importante valorar el pluricentrismo y en la enseñanza considerar su existencia, ¿no? O sea, es nuestro trabajo reconocer estas variedades, enseñarlas, no dejarlas de lado, porque así va a enriquecerse uno como profesor, pero también enriquecer el bagaje lingüístico y cultural de nuestros alumnos. Por otro lado, cuando el alumno adquiere conciencia sobre el pluricentrismo, es capaz de reconocer estas otras variedades, aprender de ellas, incorporarlas y aplicarlas. Además de que este conocimiento va a poder utilizarlo en diversas circunstancias, tanto en su vida personal, académica, laboral, etc. Y bueno, abarcar el pluricentrismo en la enseñanza de una lengua extranjera ayuda a romper con el prejuicio de que una variedad es mejor que la otra. Nosotros como profesores pues tenemos que ser neutrales, ¿no? O sea, no podemos decir esta variante es mejor, esta es más importante, porque todas lo son. Entonces es un papel importante en el que jugamos en darle el valor justo a todas las variantes existentes. Bueno, les presentamos las referencias que utilizamos y los dejamos con una frase del lingüista Ferdinand de Saussure,
que nos dice las costumbres de una nación tienen repercusión en su lengua y a su vez la lengua es la que en gran medida hace a la nación. Nuevamente retomamos eso, que la identidad juega un papel importante cuando se combina con la lengua. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Bueno, pues antes de que concluyamos, queremos pedirle al doctor Cuthberto Hernández, quien impulsó la creación de este ciclo de conferencias, que nos dirija unas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, maestro Ismael, por hacer caso a estas locuras que de repente se nos ocurren. Pues en realidad me da muchísimo gusto poder ver el nivel con el cual nos han compartido nuestros tres estudiantes que ahora se animaron a hacerlo. Realmente ha sido un nivel bastante alto. Estoy muy congratulado con las participaciones, con el compromiso que asumen, y ya lo decíamos al principio. La idea principal de este tipo de reuniones, que ahora estamos hablando de conferencias, yo espero que muy pronto hablemos de coloquios, ¿no? En donde se converjan ya muchas más interacciones, pues vaya creciendo y vayamos haciendo huella en el ISEL, ¿no? Aquí me surgieron algunos elementos muy importantes. Cuando hablamos de la lengua, solemos no hacer mucho caso, sobre un aspecto muy humano, ¿no? Que es bastante polémico, como el asunto del poder. Y creo que en esto tiene que ver mucho el cómo aprendemos y cómo enseñamos la lengua. De repente, aquí me parece bastante grave que sea, y ya lo decía algunos de nuestros participantes, que hay un panhispanismo en donde todos llegamos, porque estoy hablando de español, ¿no? En donde todos llegamos a esa pronunciación, a ese uso de la lengua, marcado por estos elementos que tenemos en común, pero casi siempre se omite las cuestiones locales, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Yo insisto mucho, por ejemplo, en que en nuestro español, yo doy aspectos del español en México, que pues somos hoy por hoy el país en donde más se habla español, ¿no? Pero no somos el país que trajo el español y que lo trajo en forma de colonizador. Y eso tiene mucho que ver con cómo, si aceptamos, cómo nos parece bastante común que tengamos estas lenguas como asimiladas, y no nos cuesta, no nos asombra escuchar la reproducción del español ibérico en todas partes, y no nos preocupamos por reproducir los españoles que están de este lado y en otras partes del mundo. Bueno, rápidamente, esto por una parte, ¿no? Por la otra parte, Ana Lilia, estoy enamorado de tu tema. Me encantó realmente el gran trabajo que estás haciendo. Por favor, haz una tesis, ¿sí? No lo pienses y regálanos ese trabajo, ¿no? Realmente nos está haciendo mucha falta, porque conectas emociones con la lengua, ¿no? Pareciera como que eso no forma parte del aprendizaje de la lengua, pero creo que ante todo somos seres humanos que tratamos de comunicarnos. Y eso es fundamental. ¿De qué sirve una gramática perfecta? Sí, una fonética excepcional, si no estamos transmitiendo emociones. O yo me preguntaría, ¿se puede hacer a la inversa? Yo creo que no. Entonces, me parece sumamente importante. Ariana, me emociona realmente el trabajo que estás haciendo. Me encanta muchísimo ese trabajo, porque haces énfasis en algo que nos caracteriza al español, a grandes áreas del español en América, ¿no? En donde incorporamos lenguas locales en nuestro español, y creo que no es mínimo
el asunto. No sé hasta dónde hemos estudiado, hasta dónde podemos adentrarnos, por ejemplo, en nuestro uso reiterado del diminutivo como una construcción de las lenguas indígenas asimiladas al español, ¿no? Entonces, realmente no hay muchos estudios al respecto. Sin embargo, sí hay tendencias sobre rescatar una serie de elementos que existen sobre esto. O emociones, ¿no? Emociones como apapachar, que la palabra que tiene este origen indígena, ¿no? Pero que además no es difícil ubicarlo en una lengua de nuestro español, ¿no? Este español que se habla en todas partes, de poderlo llevar. Y esto me recuerda, por ejemplo, a la famosa palabra esta de saudade en portugués, ¿no? Que lo más fácil es traducirlo como nostalgia, pero en realidad para los lusófonos no significa nostalgia, significa todo un sentimiento que solamente esa palabra lo expresa. Y nosotros tenemos muchas palabras en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que lo más importante y la aspiración, y maestro Ismael, por favor, haga eco de esto, de estas locuras. Lo más importante es generar escuela dentro de nuestra generación de lenguas en la UNAM y en particular en la FES Acatá, ¿no? Que tengamos estos sellos, estos elementos de generación de conocimiento, no solamente reproducción del conocimiento que existe en otras partes, sino a partir de nuestra propia construcción, de nuestras propias experiencias, ir generando y animarnos a decolonizar esta enseñanza de las lenguas, ¿no? Y empezar, y en ese sentido, lo que hace Eddie me parece muy importante porque recupera esas experiencias llevadas a una experiencia local. Ana Lilia, regreso contigo porque en realidad este tipo de trabajo de llevarlos, hace falta recuperarlos y pues enriquecerlos con una amplitud de experiencias, de conocimientos y de teorías. Me encantó el manejo de teorías, esto que ustedes tienen, porque yo también doy clases en relaciones internacionales y allá nos cuesta mucho trabajo poder identificar las teorías y ustedes lo hacen con una fluidez impresionante y eso es algo muy meritorio. Por eso insisto en que esto no se puede quedar solamente en un mero encuentro en donde nuestro viernes lo dedicamos a esto. No, yo creo que puede ser muchísimo más enriquecedor, mucho más profundo, más productivo, que nos genere justo lo que queremos generar. Esta aventura de poder ir creando escuela dentro de lo que nosotros estamos haciendo. No quiero cansarlos, estoy muy emocionado. Apenas en enero hicimos la primera edición, ahora tenemos nuestra segunda edición y yo espero que el próximo enero tengamos nuestra tercera edición muchísimo más nutrida, subiendo siempre de nuestros niveles que siempre han estado muy altos y pues no me resta más que agradecer el eco de nuestro coordinador, el maestro Ismael Centeno, de que nos ha escuchado y nos ha abierto las puertas de la LICEL para poder hacer este tipo de reflexiones. No agradecer, por supuesto, a nuestro jefe de división, al doctor Roberto Hernández, por también apoyarnos y tal vez, maestro Ismael, dentro de estas motivaciones y aprovechando que hay una revista del SUAYET, podríamos invitarlos a participar con sus trabajos, claro, dándoles las directrices que nos piden allá, porque sería muy, muy interesante empezar a compartir el enorme trabajo que ustedes ya tienen desarrollado e insistir, ¿no?, en esta antigua tradición de hacer tesis,
¿no? Porque creo que eso es lo que nos refleja como estas generaciones con manejo de tecnologías altísimos, con nuevas perspectivas, pero con viejas tradiciones dentro de la investigación. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones a quienes nos enriquecieron con sus participaciones y pues bueno, ya me quedo callado porque si no sigo aquí y insisto, Isaac, por ahí estás, maravillosos trabajos el que ha hecho Isaac, Lisbeth también, excelentes trabajos los que han presentado. Muchas gracias, maestro, y pues bueno, felicidades y un gran aplauso a sus trabajos.